Buen día, somos estudiantes del programa Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología Archivística del segundo semestre de la Universidad del Quindío. Mi nombre es Carolina Garzón. Y el mío es Lady Montenegro. Hoy vamos a hablar acerca de la información, las características de la información y para qué sirve la información. Adicionalmente, haremos una comparación entre el pensum de las universidades, tanto nacionales e internacionales, con la Universidad del Quindío y finalmente realizaremos conclusiones acerca de para qué nos sirvió esta asignatura. La información es un conjunto de datos procesados y presentados con determinantes formalidades y de manera ordenada y concreta para que sea entendible por el receptor. Sin embargo, la información no es conocimiento. La información de la mano del entendimiento genera un conocimiento que a su vez sirve para disminuir la incertidumbre o aumentar el conocimiento de un tema del que ya se sabe algo. La información tiene 7 características que son: exactitud, objetividad, validación, debe ser completa, continua, comparable y oportuna. La información la podemos encontrar de dos maneras, analógica y digital. La información puede decirse que data de la Edad Media, donde la primera se recopilaba en las bibliotecas de los monasterios, pasando luego por la creación de la imprenta, donde se realizan los primeros libros y periódicos. Con el transcurso del tiempo aparecen los medios de comunicación, tales como la televisión, la radio y hoy por hoy que existe el Internet. Todo esto se constituye con base en el afán de los seres humanos para expresarse y de las grandes industrias para ganar un puesto en el mercado de las comunicaciones. En este orden de ideas, a un grupo de datos que procesados emiten un mensaje el cual genera un impacto y del cual no se tiene previo conocimiento o que amplíe uno ya existente, puede definirse como información. La información analógica la podemos encontrar en cintas de cassette, cintas de video que precisan de un dispositivo electrónico para su lectura, pero no quieren decir que sean digitales. Entre ellas podemos encontrar libros, periódicos, revistas y folletos. La información digital es aquella que está codificada en bits y para leer, visualizar o grabar la información se precisa de un dispositivo que transmita o grabe información codificada en bits. Las distintas morfologías, texto, imagen y sonido, se codifican en cadenas de ceros y unos. Entre las propiedades del soporte digital tenemos la computabilidad, es aquella información que puede ser procesada por un ordenador. La virtualidad, la información digital no está sujeta a las limitaciones propias de la análoga. Y capacidad, que es la ausencia de limitaciones prácticas en cuanto al volumen de información al que puede tener acceso en línea mediante interfaces unificadas. Resultado del análisis de las asignaturas consideradas que pueden integrarse al plan de estudios del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Con base al análisis que se realizó acerca de las asignaturas para incorporar en el programa Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, se consideran de gran importancia planificación, auditorías y evaluación de unidades de información, ya que ésta consiste en ayudar al profesional a implementar los métodos de verificación de los sistemas de organización y clasificación, de acuerdo a las unidades de información que en su momento se encuentren bajo evaluación, apoyados en el análisis y razonamiento crítico. Además encontramos documentación planográfica y cartográfica. La descripción de archivos es muy amplia y se vale de un gran número de instrumentos que tienen como único fin el orientar al usuario para que pueda aprovechar el material archivístico en sus diferentes soportes. Así tenemos, por ejemplo, la fotografía, que se ha convertido en una realidad de los hechos y acontecimientos en la vida de los personajes o los pueblos. La técnica es plasmar imágenes en un papel. Resulta ser una actividad bastante provechosa para varios ámbitos, como la ciencia, el arte o el periodismo. Un mapa es una representación gráfica y métrica, al igual que los planos, que como representación gráfica pueden ser conservados en un archivo.
Son documentos que pueden ser entendidos según los propósitos que intervinieron en su preparación. Todo mapa tiene un orden jerárquico. De valores, los primarios deben ser destacados por encima de los secundarios. Y un disco óptico, que es un disco circular en el cual la información se codifica y se guarda, almacenando todo su contenido deseado en un departamento de archivo. También es utilizado para mantener la información organizada. Carol, ¿a ti para qué te sirve esta asignatura? Bueno, inicialmente yo pienso que fue una asignatura que me abrió una visión más hacia lo que es la información, el ayudarnos a separar o a depurar qué es y no es información dentro de todos los datos que se nos presentan a nosotros en la cotidianidad, donde no sabemos qué es cierto y qué no es cierto, donde esa es una de las características de la información, que tiene que ser validada, completa, concreta, y los medios de comunicación muchas veces no nos presenta eso, nos presenta un grupo de datos con los cuales nosotros no podemos determinar si es o no es información. Considero también que en nuestra carrera es lo más importante, porque en una biblioteca podemos tener cualquier cantidad de documentos, pero no todo es información. Entonces, esta materia me ayudó básicamente pues, a distinguir qué es y qué no es información. Los medios de comunicación hoy por hoy son muy amarillistas y carecen de sentido y de realidad muchas de las noticias que nos dan. Y acuérdate que la información no es conocimiento. Pues hay una serie de factores como el entendimiento para que eso se genere conocimiento. Entonces ahí la pregunta, ¿realmente nos está generando un conocimiento los medios de comunicación? ¿Realmente nos están informando o nos están creando incertidumbres? Eso me sirvió, eso es una de las cosas para las que me sirvió esta asignatura. ¿Y a ti para qué te sirvió? Esta asignatura fue muy importante porque además de conocer lo que es información, dónde encontrarla, dónde registrar la información, también me permitió ver que la ciencia de la documentación en la Universidad del Quindío no está muy lejos de tener un currículo acorde a las necesidades de los usuarios. A nosotros los estudiantes nos ha enseñado a identificar que las asignaturas de las universidades nacionales e internacionales tienen muchos nombres, pero finalmente nosotros la vemos en esta carrera. Inicialmente, al hacer la investigación, nos dimos cuenta de que tenían nombres diferentes y pues nos dejamos llevar por esa imagen, por ese nombre, pero finalmente al compararla nos dimos cuenta todos de que todo está incluido en esta universidad. No hay muchas cosas que tengamos que implementar. Algunas de ellas, por ejemplo, que me llamó la atención, fue lo de las planotecas, de cómo organizar los mapas, cómo ordenarlos, cómo conservarlos para presentarlos a los usuarios. Otra característica que me pareció muy importante en esta asignatura es que en el campo laboral no solamente nos vamos a desempeñar en una sola área, también nos podemos desempeñar en bibliotecología, en archivística, en museo. Hay muchas unidades de información en las que nosotros podemos aportar y en las que nosotros podemos decidir en cuál estar de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestros acomodos. ¿Sabes también que me llamó mucho la atención, Joan? La profesión de auditoría, planificación y auditorías, porque nosotros también podemos ser auditores, no solo tenemos que ser bibliotecólogos o archivistas, sino que si tenemos un plano, una visión más abierta, podemos llegar a ser también auditores y auditar otras empresas de archivo, de bibliotecas, o por qué no auditar los procesos en los que nosotros estamos trabajando. Eso también es una carrera que me llamó mucho la atención. Claro que sí, es muy importante porque eso exige a un estudiante, a un profesional, conocer muy bien su rama. Tiene que saber sobre las normas, inclusive en qué país está situado, porque pues de acuerdo a donde estemos desempeñando nuestra función, cambian algunas características. No en todos los lugares se organiza de la misma manera, hay diferentes sistemas de clasificación, diferentes sistemas de organización, en los cuales nosotros podemos, de acuerdo a esos ítems que tiene cada organización, para identificar cómo tiene
su acervo documental, cómo encontrarlo, cómo acceder a ello, de forma fácil y práctica. Mira, también hace muy poco me enteré que la normatividad en Colombia es una de las que más se está implementando a nivel de Sudamérica. Tengo entendido que la normatividad de Colombia se está implementando en Chile, en Argentina. Entonces, la normatividad y las sociedades que tenemos en Colombia, como no sé, ayúdame, el Archivo General de la Nación. La ley 594 es una de las normas que más se tienen en cuenta porque es tan organizada que por cada artículo sacaron un acuerdo. Podemos decir, por ejemplo, que el acuerdo 060, con base a la ley 594, nos dice cómo organizar nuestros archivos de gestión. No, y también debemos tener en cuenta que esa profesión ha tenido un auge, que ya tenemos sociedades como el Archivo General de la Nación, sociedades de bibliotecólogos egresados de la Universidad La Salle y de la Javeriana. Entonces es una profesión que ha tomado un gran auge y se le ha dado la importancia últimamente. Y tenemos grandes profesionales en esta área que, como te digo, hacen también las normas que las están implementando en otros países. Eso quiere decir que no estamos tan atrasados, sino que estamos como delimitando a un nivel superior, y pues eso nos hace aún más creíbles en nuestra profesión. Antes pues no se le daba tanto la importancia pues a la parte de archivo. Pues porque la gente no tiene en cuenta aquello de que en el papel, en el documento o en los soportes, en los diferentes soportes que hay, que allí se conserva una información única, exclusiva, de acuerdo a los tiempos en que se vive. Entonces, cuando se van a tomar decisiones a nivel de dirección, de estrategias, allí encontramos ciertos apuntes que nos permiten identificar si vamos bien, si vamos mal, por ejemplo, a nivel financiero. Si vemos algunos libros de la empresa 10 o 20 años antes, podemos darnos cuenta si seguimos por el mismo nivel, por la misma línea, o si hemos decaído, si hemos crecido como empresa. Entonces son estas cosas que las personas no ven. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo ha evolucionado la transmisión de la información, ¿no? Tengamos en cuenta que empezamos con una escritura rupestre, el papel, la piedra, los papiros, bueno, infinidad de elementos que se utilizaban. Correcto. Y pues hoy día tenemos internet que nos pone todo a la mano, documentos digitales, bueno, una cantidad de cosas. Sí, ya no es necesario inclusive comprar los libros porque los podemos adquirir a través del internet, pero pues recordemos que la información está allí, depende de nosotros saberla buscar, en dónde buscarla, cómo encontrarla, porque no toda la información es confiable. El libro me parece una buena estrategia para estudiarlo, ¿no? Pero tiene sus desventajas, ¿no? Si tú lo usas, yo no lo puedo utilizar. Lo que la red o la virtualidad sí nos facilita. Muchas personas pueden ¿cómo se dice?, explorar el mismo documento de forma simultánea sin que a ninguna de las personas que lo esté consultando se vaya a cortar su investigación o su interés. Exacto. Que no se afecte. Bueno, eso para concluir es lo que nos ha parecido a nivel personal y grupal. Ha sido una experiencia increíble, investigamos en todas las universidades que pudimos y realmente no encontramos mucha diferencia con relación a la Universidad del Quindío. Consideramos que estamos acorde, además que Colombia, la Universidad del Quindío es la única que maneja virtualmente esta carrera, y eso es algo que es como un valor agregado que tiene esta universidad, que ha sido de facilidad para los usuarios, para los estudiantes, para que no tengamos ninguna dificultad y podernos desempeñar.